Muy bien, vamos a entrar al paso número 25. Como les comentaba la semana pasada, este paso lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte porque hay bastante información y no, me sé que es muy saturado, entonces vamos a ver el tema de principalmente de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ese es el paso 25. Bueno, me parece que yo aquí no hice el cambio, dice paso 24, pero debe ser paso 25. Después lo corrijo en la gráfica, ¿no? Entonces, de ahí el paso 25 es de la sinagoga en Galilea, donde estuvimos viendo algunos de los milagros. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos varios milagros, inclusive uno sobre el tema del sábado, de sanar en sábado? Y de ahí, de esa sinagoga, pues hay un recorrido a un monte. Posiblemente algunos creen que puede ser el monte Tabor. La Biblia no especifica qué monte es, hay varios. Por eso tiene un signo de interrogación, porque no sabemos exactamente si es el monte Tabor, pero se le conoce como el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces vamos con el punto número uno, donde se sigue cumpliendo una profecía, la profecía número 14, con respecto al estilo y la manera del Mesías. Dice en Mateo capítulo 12, desde el 15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, es decir, que no contaran. Ya platicamos un poco sobre él. Jesús no tenía intenciones que se le adelantaran en cuanto dijeran que era el Mesías. Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria a juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Esta es una profecía, Mateo está citando una profecía de Isaías 42, donde una de las características del Mesías es que no sería una persona, un profeta que estaría gritando en las calles, eh, por ejemplo, cuando vemos las profecías o el profeta Jeremías que gritaba en las calles y les hablaba muy duro, muy fuerte a los reyes, a la gente para tratar de corregir el camino que llevaba al pueblo de Israel totalmente desviándose. Muchos de los profetas inclusive fueron perseguidos porque su manera no era algo muy agradable que le gustaba a la gente que el profeta anunciara. Entonces Isaías dice que el Mesías tendría muchísima compasión y trato. Dice, no andaría en las calles gritos y gritos, parándose en las plazas para que lo escucharan. Dice, no contenderá, dice, ni voceará, es decir, ni gritará todo el tiempo. No lo oirán en las calles su voz, es decir, no andaría en la calle todo el tiempo tratando de juntar un grupo de seguidores, sino que su estilo sería algo más personalizado y sobre todo que sería de muchísima compasión. El versículo 20 dice que no quebrará la caña cascada y el pábilo que humea no apagará. Habla de un trato. La caña cascada se refiere las hemos visto en los arroyos que crecen muy alto y luego se van doblando y la punta de las cañas tocan otra vez el agua de los arroyos y regularmente cuando ya están doblados, pues viene el machete y los corta, ¿no? Bueno, se refiere a personas cansadas de la vida, agotados por las crisis de la vida que puede estar llevando, tal vez una enfermedad o sintiéndose abandonados o cansados de la vida. Dice, se doblarán, dice, pero no los va a tratar como con un machete que llegue a cortar a los que no sirven, sino que los tratará con respeto y con cuidado. Y cuando dice el pábilo que humea no apagará, se está refiriendo a las velas cuando ya están muy desgastados y el pábilo echa más humo que luz. Regularmente van y le cortan el pábilo otra vez para poder que dé una luz más agradable. Entonces dice que él no haría eso con las personas que están cansados, que están abrumados, que, que están pues batallando con la vida por diferentes causas
que inclusive gente luchando con su propio pecado, con siendo despreciados por la sociedad. Dice, yo los trataría el Mesías con muchísimo respeto, con amor, con compasión. Dice, no, no los va a tratar, no los va a quebrar, no los va a apagar. Dice, hasta que venga la victoria en juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, es un trato pues muy amoroso, algo que no se había visto en los profetas del antiguo pacto. Ninguno de los profetas hablaba como Jesús se dirigía a la gente, con invitaciones al arrepentimiento, con compasión. De las pocas veces que vemos a Jesús que habla muy duro, muy rígido, es contra el sistema religioso, contra los fariseos, contra los escribas, contra todo el sistema. Ahí sí vemos en algunas ocasiones que habla mucho, muy fuerte, pero en general, el ministerio de Jesús es compasivo, es de amor, es de muchísima misericordia, de trato, de abrazo, de compasión, de ver a los enfermos, de sanidad, de restauración. Y eso no se había visto en ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esta es una característica que el profeta Isaías habla, que el Mesías sería así, con ese trato. Entonces, aquí vemos otra profecía cumplida que se aplica en Jesús. Lucas 6 dice que antes de que empezara él a hacer el famoso sermón de las bienaventuranzas, que es el que vamos a meditar hoy, dice que el versículo 12 que fue a un monte a orar y pasó ahí toda la noche orando a Dios. No sabemos en qué monte es, como les acabo de comentar. Algunos creen que es el monte Tabor, otros dicen que es un monte que le llamaban el monte de Kitim. No se sabe, pero sí sabemos que fue una parte alta donde él subió y ahí estuvo orando toda la noche antes de elegir a sus apóstoles. Los había invitado a ser sus discípulos, a todos ellos y muchos más que le seguían en ese momento, eran sus seguidores, sus discípulos, pero aquí está orando porque quiere hacer una elección para otro nivel de enseñanza y de acercamiento con ellos, es decir, llevarlos a una posición de apóstoles para que en un momento dado ellos continuaran con el Evangelio, de que sean enviados con la tarea de llevar, por supuesto, toda la enseñanza de Jesús, ¿no? Y ahí aparece el versículo 13 que llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Esa es la diferencia. Cuando decimos los discípulos de Jesús, pues eran muchos sus seguidores, bastante gente. En alguna ocasión podemos ver que él alimentó a sus discípulos y podían ser inclusive miles de sus seguidores, ¿no? Pero aquí estamos hablando de apóstoles, los 12 apóstoles que son los enviados, que significa la palabra apóstol. Y ahí vienen los nombres: Simón, Pedro, que es el que conocemos más, a Andrés, su hermano, que eran pescadores, Juan y Jacobo también eran pescadores, eran socios de ellos ahí en Galilea, Felipe y Bartolomé, Mateo, el cobrador de impuestos, que vimos también la sesión pasada, que llama la atención cómo es posible que haya llamado a ser seguidor y a ser un apóstol a alguien que no tenía muy buena fama. Es decir, alguien despreciado por la sociedad porque pues es un cobrador de impuestos, un publicano, ¿no? Entonces, ya platicamos un poquito la semana pasada sobre el tema de los publicanos, pero sin embargo a Jesús no le importa ni le preocupa lo que diga la gente. Algo vio en él que lo invitó a ser discípulo y después lo llama para que sea uno de sus apóstoles, ¿no? Entonces, una persona, un personaje muy, muy controvertido, ¿no? También Tomás, que era un incrédulo, que era parte de su característica, dudaba de todo lo que veía hasta no tener las pruebas, ¿no? Y luego está Jacobo y Judas Tadeo, eh, que no es el Judas Iscariote, este es otro de los Judas. Simón, Simón el celote que le llaman, o el cananista. Este Simón es un, vamos a decirlo, un sicario, si lo queremos ver de esa manera. No un sicario en el sentido como lo entendemos ahora, de un relacionado con el crimen y con bajo mundo. No, están relacionados con grupos de guerrillas en contra del sistema romano que andaban siempre huyendo y siempre en contra de todo lo que tenía que ver con extranjeros, romanos o griegos. Y tenía su propio grupo, les llamaban sicarios porque
traían una daga le llamaban sica, y por eso le llamaban sicarios a todos ellos. Y es Simón el celote, así lo describe Lucas, y celote quiere decir precisamente estos que tenían ese celo por su patria, patriotas hasta decir ya no, hasta la médula son ellos, ¿no? Y el famoso Judas Iscariote. Pero llama la atención, después veremos algunas de sus personalidades, sus temperamentos, pero llama la atención que en el grupo de los elegidos está Mateo, a uno que es considerado un traidor por estar sirviendo a los romanos, y Judas, uno que es en contra de los romanos y que por supuesto estaría en contra de Mateo. Es muy probable que hayan tenido discusiones entre ellos y que las reuniones entre ellos pudieran ser incómodas por estar Simón enfrente de un traidor como Mateo, ¿no? Si verlo de esa manera. Entonces el grupo es un grupo muy extraño. Sí, tal vez tendremos que platicar en un futuro sobre la personalidad de cada uno de ellos. Actualmente hay una serie en Netflix que se llaman Los Elegidos y que tiene que ver, de Chosen, tiene que ver principalmente con la personalidad de cada uno de los apóstoles. Aunque ahí se dan muchísimas libertades para poder entender a los apóstoles. A mí me parece, he visto algunos capítulos, me parece que han exagerado, inclusive han ido mucho más allá de lo que dice la escritura y se han atrevido a pintar la personalidad de los apóstoles mucho más allá de lo que la Biblia pudiera ser. Y como ejemplo, pues tenemos el caso de Mateo, que en la serie aparece como una persona autista con un grado de autismo. Tiene un asunto, un síndrome de Asperger, así aparece en la serie, algo que la Biblia no dice, ni los evangelios dicen absolutamente nada de eso. Entonces, pues bueno, nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, tiene muy poca información, pero al menos podemos imaginarnos parte de su personalidad. En algunos casos hay muchos detalles, en otro habla muy poco, pero este es el grupo con el cual Jesús tendría un trato más cercano y por supuesto les dejaría la tarea de continuar la obra del evangelismo hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Entonces Jesús pasa toda una noche en oración antes de elegir a su grupo de los 12 apóstoles. Y bueno, ahora sí entramos al tema de este sermón del monte. Se conoce el sermón del monte. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se conocen como el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Nosotros tenemos que ver estos tres capítulos como, vamos a decir, como la constitución de los cristianos. Ahí están todos los rasgos de lo que se espera de un cristiano. De hecho, estos tres capítulos es un sermón que está dirigido a los discípulos, no está dirigido al mundo en general, está dirigido a sus seguidores. Por eso dice el primer versículo del capítulo 5 de Mateo, dice que Jesús viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Son sus discípulos, no la gente en general, aquellos que le seguían, que se habían comprometido con él a ser sus seguidores, el seguidor de Jesús. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. El versículo 2 cuando dice que Jesús abriendo su boca les enseñaba, está a punto de hablar, de enseñar doctrina, de tener un tiempo con sus seguidores de formación. En este caso, en los capítulos 5, 6 y 7, Jesús está hablando, es un sermón, el segundo sermón que está registrado, en donde establece cómo es un cristiano, qué se espera, qué espera Jesús de sus seguidores, qué espera de sus discípulos. Y es muy interesante lo que empieza hablando Jesús en esos tres capítulos que lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Pero dice, inicia con el versículo 3 cuando Jesús les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado, el significado no lo tenemos, el original en griego, lo que significa, no se puede traducir al español. No, no hay manera de traducirlo tal como es en griego. Eh, digamos que en el significado en griego tiene que ver con 1000 veces feliz o una cosa así, pero no le da la justicia al significado porque la felicidad en el español es algo efímero, a veces está asociado con algo pasajero, que está basado sobre un estado de bienestar temporal o de bienes o de popularidad. La felicidad es algo
muy, muy superficial. Entonces aquí lo que pudiéramos decir es dichoso. Algunas veces la Biblia, otras Biblias las traducen como dichoso. Es una dicha, o suertudo o afortunado, o en ese sentido, bienaventurado, es decir, dichoso. Qué felicidad tan grande, pero entendiendo que la palabra felicidad no tiene que ver nada con un estado de cosas, sino un estado interior de bienestar, ah, sólido y fuerte, ¿no? Entonces empieza diciendo con este tema de las bienaventuranzas, dice, dichosos son aquellos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es donde empieza la primera base de estas bienaventuranzas. Cuando se refiere a pobres en espíritu, obviamente no está hablando de una pobreza material, sino de una pobreza de alguien que se siente menos, es decir, no una persona que se siente enriquecida espiritualmente o dichoso espiritualmente, sino que se siente menos por causa del pecado, por causa de su condición, que se siente inmerecedor de un buen trato, de la gracia, de la misericordia, que se siente necesidad de ser perdonado, ¿no? Ese que dice, no merezco nada, no soy la persona indicada, soy pobre en el espíritu, dice, porque aquellos que se sienten pobres en el espíritu, dice Jesús, son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Jesús dice, el reino de los cielos le pertenece a todos los arrepentidos, a todos los que se sienten pecadores, a todos los que se sienten indignos, no merecedores del perdón, no merecedores de la gracia, no merecedores del reino de los cielos. Dice, qué dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que se siente en esa condición, el resultado primario es el arrepentimiento. Entonces Jesús se encontró con muchas ocasiones con fariseos donde se sentían orgullosos de sí mismos, le sentían que ellos no eran pecadores y que cumplían con todas las observancias de la ley. Y Jesús dijo en varias ocasiones que yo no he venido a los justos, sino he venido a los pecadores, es decir, no a los que se sienten saludables, sino he venido a sanar a los enfermos. Y esa es la base de todo el reino de Dios, que los que entran, los ciudadanos al reino de Dios, es indispensable que sienta en su condición de conciencia que tiene necesidad de una nueva vida, necesidad de perdón, y que no somos merecedores de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, el punto número uno de estas bienaventuranzas tiene que ver con que el cristiano, el seguidor, el discípulo debe de ser pobre en espíritu todo el tiempo. Es decir, que no se crea suficiente de que Él es merecedor, de que nunca sienta que merece la vida eterna, sino que toda la vida es una característica, no que se siente inmerecido, sabiendo que Dios le ha prometido el reino, ¿no? El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? El discípulo debe de sentirse, o sea, el discípulo que pasa por una aflicción o llora si llega al punto del llanto, si es necesario, dice, bienaventurado sabiendo que un día reirá y será consolado. Es decir, Jesús trae una palabra de consuelo a todos los que sufren, a todos los que lloran y que se refugian en Él, por supuesto. No es llorar por cualquier causa, no es por todos los que lloran en sí, no, sino por aquellos que lloran y que buscan el consuelo que Jesús les puede dar. Dice, dichosos aquellos que lloran porque un día van a ser consolados y porque un día van a reír y van a encontrar esa paz que están buscando, ¿no? El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra de las características del discípulo es que debe ser manso, porque en el futuro heredará la tierra, es decir, es heredero del reino de Dios y de las promesas futuras de la restauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra manso, como seguramente la hemos escuchado, tiene que ver con una persona dócil, que no es resentido, no es rencoroso, sino que es moldeable, es una persona fácil. Todos sabemos que hay personas que son fáciles de sobrellevar, dóciles en cuanto al aprendizaje. Una persona mansa es alguien que no
pone resistencia en cuanto a la enseñanza, sino que es de un corazón abierto y entiende las cosas, aun si es lastimado, aun si es herido, no es una persona con rencor, con resentimientos, con reclamos, sino es una persona, por supuesto, de un espíritu manso. Dice, el cristiano, el discípulo, debe de ser manso porque en el futuro heredará esas promesas en lugar de entrar a unos reclamos de derechos, ¿no? El cristiano no tenemos derechos en términos espirituales, ¿no? A veces, cuando yo he platicado con alguien, le digo, es que el cristiano no tiene derechos delante de Dios. Todo lo que somos actualmente, lo que hemos alcanzado en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, es por el puro afecto de su voluntad, es por el puro amor hacia nosotros, no por algo que hicimos o merecemos. Entonces, eso tiene que ver que el cristiano constantemente delante de Dios, en su relación con Dios, está abierto, no guarda resentimientos si el Señor no cumple lo que Él espera, inclusive si lo permite pasar por una prueba difícil, no guarda rencor contra Dios, sino entiende que Dios es soberano y rey y tiene control absoluto de todas las situaciones por las que está viviendo. Y como dice su palabra, nada de lo que sucede en la vida sucede sin un propósito. Es decir, tiene una plena confianza en la voluntad de Dios con respecto a su vida, ¿no? Entonces, es parte de lo que dice Jesús en el versículo 6. Dice, bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El punto 4 del reino de Dios, es decir, de las características del ciudadano del reino de Dios, es alguien que constantemente siente que tiene la necesidad de recibir esa justicia por el trato que ha recibido a veces injustamente, dice, porque Dios verá por él. Es decir, que Dios se encargará de hacerle justicia. Muchas veces nosotros queremos hacernos justicia a nuestra propia mano. Hay tribunales en el mundo en que vivimos y tenemos derecho a ir a cualquier tribunal para buscar y que se hagan, apliquen nuestros derechos o la justicia, pero en muchas ocasiones sentimos que tenemos necesidad de que se nos haga justicia por algo que vivimos o por algo que pasamos. Y al tener necesidad de justicia, a veces tomamos nuestra rienda, de los propios asuntos por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces dice Jesús, dice, cuando hay momentos en donde te han provocado una injusticia o te han hecho algo que no merecías, dijo, aunque hay derechos para los tribunales, siempre hay que dejar espacio a la justicia de Dios. Siempre hay que dejar para que Dios se encargue de defendernos. Al final de cuentas, Él es nuestro defensor, como lo vimos la semana pasada. Él nos ha comprado, nos ha redimido y a Él le pertenecemos. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es interesante este dato también, que el discípulo debe de practicar la misericordia al fin de que obtenga misericordia. Jesús lo dijo en otra ocasión, dijo, con la vara que midas serás medido. Es decir, no hagas a otros lo que no quieren que hagas, que te hagan a ti. Entonces nos dice que si nosotros queremos que Dios nos trate con misericordia, es decir, que no nos dé lo que merecemos, en el sentido de que por causa de nuestro pecado, nuestra fragilidad, nuestra naturaleza, Dios nos trata con amor y con perdón a pesar de que no lo merecemos. Dice, así debemos de ser nosotros hacia los demás para poder obtener la misericordia que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, el cristiano debe ser misericordioso siempre con compasión a los demás para poder nosotros mismos alcanzar esa misericordia que también necesitamos, ¿no? Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante también cómo el discípulo debe tener un corazón limpio, es decir, no estar mal pensado en todo. Vivimos en un mundo lleno de maldad, nosotros mismos generamos maldad, nosotros mismos participamos a veces de la maldad o andamos en ambientes malos y nuestro corazón se va endureciendo, nuestro corazón va perdiendo sensibilidad hacia el bien, hacia los demás. Y dice Jesús aquí
que es muy dichoso y es feliz el hombre, la mujer, aquel que busca que su corazón sea limpio, es decir, un corazón puro. Dice, porque es ahí en la pureza del corazón donde veremos a Dios en nuestra propia vida. Es decir, actuar con bondad, con benevolencia, frente a la situación y tener un corazón que cree, que tiene confianza, eh, que siempre el beneficio de la duda está hacia el bien y no hacia el mal, ¿no? Entonces Jesús dice que la felicidad y la dicha está en un hombre y una mujer que tiene o busca un corazón puro, porque ahí es donde se encontrará con Dios. Es decir, lo que buscamos está en medio de un corazón limpio, de conciencia limpia, de pura conciencia, ¿no? Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y debe de ser el cristiano, el discípulo debe ser un pacificador a fin de que pueda ser llamado hijo de Dios. Da tristeza a través de los siglos, de la historia, en que la iglesia no necesariamente ha reflejado este principio. En muchas ocasiones ha sido provocadora de guerras, ha sido provocadora de problemas, de injusticias, sobre todo en la Edad Media, y todavía en casos que nos toca ver en nuestro país, por ejemplo, lo que yo les estaba contando hace un momento, el Estado de Hidalgo estábamos viendo una situación donde toda una iglesia, todos los que pertenecen a una iglesia cristiana, alrededor de 170 personas, han sido despojados de, de sus bienes, de sus casas, inclusive les han robado sus casas, los echaron fuera de la iglesia, cerraron la iglesia a los del pueblo, los echaron fuera de los límites de la comunidad y bueno, ellos en lugar de reaccionar con golpes, en lugar de reaccionar con pleitos y que se convirtiera en una guerra, tomaron la decisión de salir pacíficamente del pueblo y ahorita están en un auditorio en el municipio de Huejutla, que les ha prestado ahí el municipio, el alcalde. Ahí están todos los niños, ancianos, mujeres, hombres, esperando que se les haga justicia. Pero eso es una característica, en lugar de tomar armas o tomar la venganza de poder reclamar lo que es suyo, sus derechos, derechos como mexicanos de libertad de religión, derechos como ciudadanos de poder trabajar en su propia propiedad o como todos tenemos derechos, en lugar de reclamarlos con violencia, ellos están reclamando sus derechos pacíficamente. Ahí están, yo hablé con el pastor hace unos días y si aquí estamos, yo tengo pendiente un viaje con ellos para ayudarles a llevarles algunas cosas de valor, sobre todo pañales para los niños, alimentos, para que su estadía ahí sea un poco más cómoda, sobre todo porque pues ellos no trabajan en empresas donde reciben un sueldo semanal, ellos trabajan la tierra y ahora no pueden ir a, a reclamar su tierra para trabajarla, para poder vivir. Entonces ahí estamos viendo la manera de ayudarlos. Pero eso es lo que se refiere a este versículo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa es una característica también del cristiano. No quiere decir que se tiene que dejar, no tiene que decir que tiene que doblar las manos, pero hay caminos, instancias pacíficas para poder alcanzar esa justicia y alcanzar a recuperar lo que les han quitado, ¿no? No es el primer caso que vemos. En algunos casos ha sido muy difícil, otros se resuelven en unos cuantos días. Tenemos confianza en el Señor de que esto se pueda resolver pronto. Más tarde les voy a enviar la noticia y para que tengan ahí la información y nos puedan apoyar con oración. Entonces, una característica del cristiano es que es un pacificador. Hay veces que no se puede mantener la paz. El apóstol Pablo dice que mantengamos la paz con otros hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, pero la paz debe de ser parte de nuestra vida, no que nosotros generemos los problemas, sino que seamos los que generamos la paz, buscar caminos de paz, de tranquilidad y no de violencia, ¿no? Entonces, una característica de un cristiano que siempre debe buscar la paz. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, y aquí aplica también el mismo caso
de estos hermanos de esta comunidad que están padeciendo persecución por causa de la justicia. Cuando se refiere por causa de la justicia, es decir, por causa de ser discípulos de Jesucristo. No se refiere a que felices aquellos los que padecen persecución por cualquier cosa. Si hicimos algo malo, pues algo malo, ¿no? Va a haber persecución. Si nosotros somos violentos y provocamos una situación, pues va a haber persecución. No se está refiriendo a discípulos de Jesucristo en donde han sufrido o sufren persecución por causa de su fe, ¿no? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces debe de gozarse no en un gozo de alegría, sino sabiendo que la persecución que están viviendo va a tener su recompensa y una recompensa grande. El versículo 11 tiene que ver básicamente con el mismo principio de la persecución. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús está diciendo que las personas, los discípulos que sufren vituperio, que los persiguen con engaños, que mienten sobre ellos, que eso es muy común en lo que les platico este ejemplo de esta comunidad ahí en Hidalgo. Regularmente les inventan una serie de cosas que nunca se han probado y ellos sufren básicamente por causa del evangelio, así literalmente, ¿no? Dice el versículo 12, dice, deben de estar en paz, tranquilos y alegres porque van a recibir un premio, una recompensa grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto es muy común en algunas comunidades cuando alguien llega a convertirse en seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesús, pues hay un cambio de vida, ¿no? Regularmente las fiestas que se hacen en estas comunidades están saturadas de alcohol, de mezcal, de una serie de comportamientos que el cristiano una vez que entra a los pies de Cristo ya no participa en ese tipo de fiestas donde el alcohol corre por todos lados y a veces hasta pleitos y machetazos unos con otros. Así es esas fiestas donde a veces se disfrazan de demonios y hacen cultos extraños. Bueno, en este caso, al momento de convertirse, ellos dejan de practicar estas cosas y se vuelven incómodos para la comunidad. Es decir, unos cuantos ya no participan y eso es una incomodidad para otros. Por eso dice Jesús en este versículo 11 que los persiguen como cuando los profetas, también en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los perseguían. ¿Por qué? Porque su comportamiento recto de querer dejar ese tipo de vida que el la nueva vida en Cristo ya no les permite, pues es una incomodidad para la gran mayoría. Los está exhibiendo que lo que están haciendo está mal, entonces, ¿qué es lo que hacen? Expulsarlos porque ya no participan en la manera en que participaban anteriormente. Entonces, básicamente lo que está diciendo Jesús en todas estas bienaventuranzas son 9 u 8, porque el versículo 10 y 11 se pudiera tomar como una dicha y una bienaventuranza cuando te persiguen por causa de tu testimonio, ¿no? Cuando te persiguen por causa de tu vida cristiana, no porque te persiguen por haber hecho cosas malas, sino porque lleva una vida recta, una vida de testimonio y eso causa una incomodidad y resulta en una persecución. Y sigue diciendo el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús después de explicar el sermón. Sigue hablando esta enseñanza y doctrina. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces el discípulo debe de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como lo va a decir en el versículo, por supuesto, más adelante. Cuando se refiere, dice, vosotros sois la sal de la tierra, se está refiriendo a la sal como se utilizaba en aquel tiempo. Acuérdense que la sal, ah, en aquellos años, en aquella antigüedad, es súper indispensable para todo. Tan es así que era muy valiosa, ¿no? Tener sal era muy valiosa. De ahí viene la palabra salario,
porque a los empleados, a los trabajadores les pagaban con sal en kilos y la sal era necesario no solamente para condimentar los alimentos, sino también para preservarlos. Los que saben de conservación de alimentos, una buena proporción, la salmuera, por ejemplo, puede mantener alimentos por años, bien tapados, ¿no? Y verduras, inclusive hasta carnes, el curado de las carnes a través de la sal. Entonces, esto es indispensable para la vida. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes como discípulos son la sal de la tierra, es decir, son lo más valioso de este mundo. Ustedes. Dice, pero si ustedes pierden, si la sal pierde, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, nosotros, lo que Cristo está haciendo a nosotros, de darnos una nueva vida, de darnos este evangelio, esto es lo más valioso que hay en esta tierra y que ese evangelio es llevado a todas las criaturas para poder darles una vida nueva. Dice, pero si ese evangelio se desvaneciere dentro de nosotros, entonces, ¿con qué será salado? Es decir, ¿con qué ahora vas a preservar y con qué ahora vas a purificar? Porque inclusive lo que hace la sal en toda esta conservación elimina cantidad enorme de bacterias que son malas y conserva solamente las bacterias buenas que le ayudan a mantener su característica a los alimentos, ¿no? Entonces, la sal es mucho, muy valiosa y Jesús dice, ustedes son los más valiosos de esta tierra. Así es que si no hacen lo que yo les digo, si no cuidan el evangelio, si no hay un comportamiento, si no llevan este evangelio a los demás, pues no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser un discípulo de Jesucristo, no? Dice, por eso dice, no sirve para nada, sino para ser echado fuera y ser hollada por los hombres, ¿no? Y luego dice más adelante, el versículo 14 hace unas referencias similares. Otra vez dice, vosotros sois la luz del mundo. Primero dijo, sois la sal de la tierra, indispensable, de lo más valioso, dice, pero sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo que este evangelio que nos ha dado, este nuevo nacimiento, de lo que Él ha estado llamando de un nacimiento espiritual, de una vida nueva, de esta doctrina y esta enseñanza, dijo, es luz para todos. Es decir, antes de conocerlo a Él, vivíamos en ignorancia y la ignorancia es obscuridad y estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección. Pero una vez que Él nos ha rescatado, nos ha dado esta vida nueva, nos ha dado la luz del Evangelio. Pero lo que dice, nadie enciende, es decir, una lámpara y la pone debajo de un mueble. Dijo, no, al contrario, tú enciendes la lámpara y la pones en el lugar más alto para que puedas alumbrar a todos los que están ahí. Pero es interesante el ejemplo que está dando Jesús, porque la lámpara no tiene luz propia, alguien la tiene que dar. En este caso, nosotros como lámpara vino Jesús a encendernos con él, con esta nueva vida y este evangelio. Dice, pero no los estoy encendiendo para que estén escondidos. No estoy encendiéndolos a ustedes con esta luz para que estén abajo donde nadie los ve, sino que este nuevo comportamiento, esta nueva manera de vivir, sea luz y bendición para todos los que le rodean. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y no quiere decir para que vean qué bien nos portamos. No, al final de cuentas ahí está la naturaleza de pecado, pero para que vean lo que Dios ha hecho dentro de nosotros, es decir, ser testimonio de lo que Él ha hecho. Y entonces es el resultado de nosotros ser de bendición para otros, trae la glorificación de nuestro Padre Celestial. Es decir, si nosotros con esta luz que Dios nos ha dado, vamos y somos bendición para otros, esas personas van a glorificar a Dios por lo que hicimos nosotros. Pero no es un mérito nuestro, es Jesús que encendió ahora esta vela, nuestra vida, y esa luz la llevamos al que vive en oscuridad, y ese que vive en oscuridad ahora ya puede ver
y el resultado es que glorifica al Padre. No sé si notamos el ciclo. Cristo Jesús nos enciende, es decir, nos da luz por misericordia y compasión, nos perdona los pecados, nos da una vida nueva, un nuevo rumbo, una nueva entendimiento de las cosas y nosotros como resultado, en lugar de esconder esta nueva vida, la compartimos con los demás, aquellos que están en necesidad y estos que reciben esta luz son agradecidos y glorifican el nombre de Dios. Es como cuando ayudamos a alguien y nos dan las gracias y decimos, no me dé las gracias a mí, dale las gracias a Dios, que es el que me ha enviado. Entonces, el ciclo de encendernos con esta luz tiene como propósito que el Padre sea glorificado por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, por estos cambios. No es para nosotros quedarnos con el mérito, porque esta luz no la dieron, no la hicimos nosotros. No es para quedarnos con el aplauso, ni quedarnos con la gratitud, con las gracias que nos deben a dar, sino decir, no me dé las gracias a mí, dale gracias a Dios que fue el que me envió. Cada vez que nosotros vamos a la sierra y llevamos beneficios, llevamos recursos, apoyos, construimos una iglesia, a veces siempre nos dicen gracias por todo lo que nos está. No, no nos dé las gracias a nosotros. Dale gracias a Dios que fue el que ya nos llamó y que puso en el corazón de las personas que pudiéramos llevar este apoyo y esta ayuda, ¿no? Entonces, el propósito de lo que Jesús está hablando es que seamos luz, no tinieblas, que seamos bendición para los demás de una manera u otra y de que esa bendición tenga como resultado la gloria de Dios que está en los cielos, que ese es el objetivo, ¿no? Y seguimos con el versículo 17. Aquí Jesús está hablando sobre la justicia, es decir, ser justos, que debe de ser superior al de los escribas y los fariseos, es decir, a la gente religiosa. Y es muy interesante porque se espera de la gente religiosa que sean justos, pero a veces, como hablamos ahorita hace unos momentos, a veces la iglesia o la religión no ha sido necesariamente ejemplo de justicia y de misericordia. Y Jesús dice que los discípulos, nosotros, dice en el versículo 16, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ahí Jesús está hablando ya claramente con respecto a la ley, porque algunos pensaban que decían, bueno, si esto es nuevo lo que está haciendo Jesús, entonces pues ya la ley del antiguo pacto ya no aplica para nosotros. Y Jesús dice, bueno, las cosas siguen y siguen igual y lo va a explicar más adelante. Dice, no, si dice la ley que no matarás, dice, pues tú no nada más mates, sino tampoco ofendas ni lastimes el prestigio de otra persona, el buen nombre y la fama. Y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces dice Jesús que nuestro comportamiento, nuestro trato debe de ser superior a de las personas religiosas, a los que presumen que cumplen con todas las observancias de la religión, y que no es algo que tenemos que estar exhibiendo para presumir, sino como resultado de una transformación. Dice Jesús, si vuestra manera de vivir no es mayor que la justicia de los fariseos y los escribas, pues no podemos entrar al reino de los cielos. Y no es un asunto de religión, no es un asunto de prácticas de observancia, es un asunto de vivir en justicia y de vivir en rectitud que tiene que ver con esa luz de la que Jesús hablaba. Y los temas de la ley, Él los va a tocar más adelante, lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, con todo eso que enseña de cómo debe de ser nuestro testimonio. Todo eso lo vamos a tocar más adelante. Pero una característica, dice Jesús, es que nosotros, nuestra justicia debe sobrepasar a la gente religiosa, a los que presumen de ser religiosos que cumplen con toda la observancia de la religión, porque esto es algo que Jesús ha hecho nuevo en nosotros, ¿no? También dice Jesús en el versículo 21 que el cristiano, el seguidor, no debe de enojarse
y siendo iracundo, o sea, enojarse sin motivo con sus hermanos, sino buscar constantemente la reconciliación. Y cuando dice hermanos, no solamente hermanos en la fe, sino también a la gente que nos rodea, ¿no? Y ahí está el versículo 21. Noten ustedes, a partir del versículo 21 y el siguiente capítulo, él va a repetir esta frase que dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Esa frase quiere decir que la audiencia que escuchaba a Jesús había oído de los mandamientos del antiguo pacto. Y empieza con uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Dice, no matarás. Así fue dicho en la antigüedad, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero Jesús dice, pero yo os digo. Entonces, vamos a ver en estos versículos y en los que vienen en la próxima clase que él dice, habéis oído decir en la antigüedad tal cosa, pero ahora yo os digo lo que hay que hacer ahora en este nuevo pacto. Entonces Jesús les dice, así dijeron en la antigüedad, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está diciendo sobre los problemas de las provocaciones, de las ofensas. Cuando dice que no matarás, no se refiere necesariamente a matar físicamente, que obviamente tiene que ver con eso, pero es mucho más allá. Está hablando de situaciones de pleito, de problemas donde uno de los dos provoca una situación y destruye el buen nombre, el prestigio y la fama que le ha costado muchos años construir. ¿Cuántas veces hemos visto pleitos que se destruyen a sí mismos, el prestigio, el apellido? Dice, eso lo que viene determinando a la persona. ¿Por qué? Porque una destrucción de esa naturaleza, un pleito de esa cosa, de ese engaño, puede llevar a la persona a la depresión, a la tristeza y lo lleva a situaciones de ser disminuido en su situación. Entonces Jesús dice que cuando tienes un problema con alguien, en lugar de provocar a una situación mayor, de un pleito, un desprestigio, dice, no le diga a cualquiera que le llame fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, cualquier persona que acusa a uno de sus hermanos y lo llama idiota o palabras, por supuesto, peores de las que yo acabo de decir, dice, está orillándose para caer en el infierno. Es decir, porque está destruyendo una persona. Todos sabemos que matar no necesariamente el físico, pero puede destruir a alguien de por vida. Estar muerto en vida por la destrucción que se le ha provocado. Entonces Jesús está diciendo, sí, dijeron en la antigüedad no matarás, pero en el nuevo pacto, con mis discípulos, tú puedes matar a alguien más allá sin necesidad de matar su cuerpo. Dice, y nosotros no podemos hacer eso. Dice Jesús, tienes que resolver los problemas con tus hermanos. Y dice el versículo 23 con respecto al problema. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si te acercas a Dios en la adoración, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que se queja por algo que nosotros hicimos, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo Jesús con respecto a los problemas sociales o a los problemas que tenemos o que alguien tiene contra nosotros, es decir, arregla tu situación, es decir, arregla todos esos vínculos afectivos de amigos, de hermanos, de familiares o de compañeros de trabajo. Dices, a lo mejor puedes decir, yo no he hecho nada, pero si tú sabes que alguien se está quejando de ti por algo que dice que hicimos, dice, primero ve y arréglalo y está en paz con todos los demás antes de venir a la iglesia o antes de ponerte de rodillas delante de mí o antes de adorarme. Primero arregla aquel asunto y luego vienes, te acercas conmigo, ¿no? Y dice Jesús claramente, ponte de acuerdo, dice el versículo 25, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es decir, arreglan las cuentas antes de tiempo, no cuando sea demasiado tarde. Versículo 26,
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues tu último cuadrante, ¿no? Entonces dice Jesús en el versículo 21 en adelante que el discípulo del reino de Dios no debe de meterse en problemas o enojarse indebidamente con su hermano, sino estar buscando constantemente la reconciliación. Obviamente hay casos donde no se puede reconciliar. Hay casos que el nivel de problema ha llegado a tal destrucción que hay cosas que no se pueden recuperar. Pero lo que dice la Biblia es que en cuanto a ti, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. A veces no se puede. A veces no se puede estar en paz con todos porque ya la paz ya no depende de ti, ya depende de la otra persona. Tú has hecho todo lo que hay que hacer o hemos cumplido con todo, hemos hablado con la persona es necia, no quiere entender y aún así está provocando un problema, ya la paz ya no depende de ti. Pero lo que respecta a nosotros, debemos estar en paz con todos los que nos rodean, ¿no? El versículo 27 otra vez aparece Jesús diciendo, oíste que fue dicho, es decir, los mandamientos de la antigüedad. Jesús dice que el discípulo no debe de estar deseando la esposa de su hermano. Es decir, dijo Jesús, en el antiguo pacto, en los 10 mandamientos dice no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Jesús está volviendo a decir una vez más que la ley decía no cometerás adulterio, pero cualquier persona, cualquier hombre que en su interior ya está fantaseando, codiciando la esposa de su hermano, y no necesariamente las sanguíneos, sino la esposa de su prójimo, dijo, desde ahí, desde el interior, ya está cometiendo el pecado de adulterio, aunque no lo haya llevado a cabo. ¿Por qué? Porque es un asunto de tiempo. No lo hace porque no se ha presentado la oportunidad o porque tiene miedo, pero por dentro ya cometió ese pecado. Entonces Jesús está llevando la ley del antiguo pacto a ir más allá. El profeta Jeremías dijo que en el futuro, al ver el pueblo de Israel que había fracasado con respecto a la ley, dijo que en el futuro llegarían días en donde la ley sería escrita en los corazones, no en tablas de piedra, como estaba en el antiguo pacto. Es decir, que el propósito de la ley apuntaba a que fuera escrito en nuestras conciencias, en nuestros corazones, y no en algo externo donde estaríamos todo el tiempo decir ya cumplí o no cumplí. Por eso Jesús está llevando el antiguo pacto, es decir, la ley del antiguo 10 mandamientos a un nivel superior de estado de conciencia, ¿no? Y entonces cuando dice el versículo del adelante, dice, haz lo que tengas que hacer para no provocar, para no caer, tener que caer en ese situación de adulterio. Dijo, quita lo que tengas que quitar. Obviamente no se está refiriendo a cortar la mano o a sacar el ojo, sino está haciendo referencia a lo que la ley decía en la antigüedad cuando alguien robaba, cortaban la mano o el tipo de castigo que había. Pues aquí está diciendo, obviamente, en el sentido espiritual, el sentido figurativo, que corta y quita todo lo que tengas que cortar con tal de no caer en esa situación. Si tienes que alejarte de ciertas personas, corta esa relación. Si tienes que alejarte de ciertos ambientes, pues corta esos círculos de amistades. Si te llevan y te provocan y te hacen caer en esto, dice Jesús, corta lo que tengas que. Es mejor cortar con estas situaciones que perder nuestra vida y la recompensa que Dios tiene para nosotros, ¿no? El versículo 31 otra vez aparece, también fue dicho, obviamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Dice, también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Este versículo es un tema de polémica, inclusive entre algunas personas. Para mí es un asunto muy claro y lo voy a tratar de explicar. Jesús está haciendo referencia a un tema donde se deshonraba muchísimo a las esposas, ¿no? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, se casaban bueno, cuando eran jóvenes y cuando llegaban a cierta edad, las mujeres ya gastadas, acabadas del trabajo duro, pues algunos se conseguían una más joven. ¿Y qué es lo que hacían? Pues solamente la repudiaban, es decir, la echaban fuera de la casa sin sus hijos, porque los hijos eran propiedad del marido, y echaban fuera a la esposa porque ya no la querían. Entonces, en los tiempos de Moisés, Moisés les dijo, no, tú no puedes hacer eso. Dijo, si la vas a echar fuera porque no la quieres, darle una carta de divorcio. La palabra correcta es repudio, no es divorcio. La palabra divorcio no aparece en el original. La palabra que aparece en el original es repudio, es decir, una mujer que ha sido rechazada. Que si tú no la quieres, dale una carta de repudio, es decir, que tú la rechazaste para poder que ella se pueda volver a casar, porque al momento de ser repudiada no tenía ah, lugar en la sociedad, no tenía con qué mantenerse, no tenía propiedades, no era con qué ir a trabajar, no tenía educación, o sea, no había manera de vivir. Una mujer repudiada en aquellos años o se dedicaba a la prostitución o a la mendicidad, no había manera de sobrevivir porque la repudiaban sola, sus hijos se quedaban con el esposo, ¿no? Entonces Moisés le dijo, no la puedes echar fuera, dale una carta de divorcio para que otro hombre que le vea los atributos buenos que ella pueda tener, se case con ella y darle una dignidad una vez más, ¿no? Pero el asunto es que entre los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús, todos esos siglos, muchos hombres repudiaban a su mujer, es decir, le daban una carta de divorcio, de repudio, y la echaban fuera por cualquier causa. Es decir, si no le gustaba cómo cocinaba, pues a mí no me gusta cómo cocina, le daba una carta de repudio y le echaba fuera. Igual, sin los hijos, sin pertenencia, sin nada. Si no le gustaba cómo se vestía, también era motivo para echarla fuera. Si no le gustaba cómo se reía, así sabemos en los escritos antiguos que había casos donde el marido no le gustaba cómo se reía la esposa y la echaba fuera, ¿no? Entonces agarraban cualquier excusa para repudiarla. Y Jesús lo que está diciendo, dice, no puede ser. La mujer es valiosa. No puedes darle una carta de repudio, no puedes repudiar a tu esposa, no puedes darle carta de divorcio por cualquier causa, a menos que haya sido por una fornicación. Es decir, a menos que haya cometido ella un pecado, entonces, pues entonces sí la vas a repudiar. Porque dice, cualquiera que se case con una mujer repudiada, es decir, que la echaron fuera por cualquier causa, no habiendo un motivo legal para divorciarse, ella sigue técnicamente casada con el marido, porque no ha habido ningún adulterio que disuelva la relación. Entonces, en ese caso, Jesús le dijo, no puedes hacer eso con la mujer. Aquí vemos el primer paso donde Jesús está dignificando a la mujer y la está llevando a un nivel de honra y de trato justo. Tú te casaste con ella y si ahora ya no es tan joven como antes, no la puedes echar fuera. Tienes que cuidarla hasta que sea anciana. No la puedes echar fuera por ninguna razón, a menos que haya una causa verdadera. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, todos mis discípulos, mis seguidores, tienen que honrar a su esposa, tienen que honrar y cuidar a su mujer aunque cometa errores, aunque cometa cualquier desacuerdo, pero si no hay un motivo considerable, es decir, fuerte, no es válido darle una carta de repudio, ¿no? Eso es algo nuevo que apareció en el cristianismo. Jesús dignifica a la mujer y la protege de que no sea echada afuera, sino que todos los seguidores de Jesús tienen que cuidar a sus esposas y tienen que tratarlas con honra y con valor, algo que no había en la antigüedad, ¿no? Punto número 14. A partir del versículo 33, Jesús empieza a decir que los seguidores de Jesús tienen que tener palabra de honor. Es decir, que dice, además habéis oído que fue dicho en los antiguos. Otra vez más, vuelve al antiguo pacto, al antiguo testamento.
donde decían en el Antiguo Testamento, no hagas juramento, no perjurarás, sino cumplirás al Señor sus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque el que está de más de esto, de mal procede. Jesús dice que los seguidores de Cristo debemos de tener palabra de honor. Por ejemplo, en la antigüedad, en el antiguo pacto, para poder asegurarle en un acuerdo a una sociedad o con alguien hacer una promesa, hacían un juramento y decían, te juro por el templo, te juro por el altar, o te juro por lo más valioso, te juro por Dios, te juro por mi madre, te juro por... Y hacían, empeñaban, es decir, atravesaban lo más valioso que tenían ellos para poder dar una garantía a la persona de que iban a cumplir, pero finalmente no cumplían. Por eso Jesús dijo, pues no hagas juramentos, mejor. O sea, no hagas ningún tipo de juramentos, ni atravieses que te juro por Dios, te juro por mi madre, te juro por lo más valioso, te juro. No, dice, mejor no hagas juramentos de ningún tipo. Más bien, lo que debes de hacer es que tu manera de hablar debe de ser con honra, con honor. Si tú dices sí, es sí. Y si dices que no, pues es no, pero no digas que sí con la intención de que al final va a ser que no y ya demasiado tarde. O no digas que no y en último momento, tras la espalda, vas a decir que sí. Porque dijo Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que está de más, es decir, lo que viene después que le agregas para poder dar una garantía que vas a cumplir, dijo de mal procede. Desde el momento en que se está originando en una promesa que no tiene honra, pues está procediendo mal. Entonces Jesús lo que está diciendo ahí es que todos los discípulos debemos de honrar nuestra palabra. Si dijimos que sí, sí. No prometamos cosas que no podemos cumplir. No hagamos falsas promesas con la intención de que la persona confíe en nosotros. Más bien que las personas confíen en nosotros porque tenemos una palabra de honor. En nuestros días, pues hay mucho trabajo con los abogados y licenciados, aún con contratos y documentos firmados con todo y todo se tiene que defender. Bueno, Jesús dice, mis seguidores tienen que honrar sus palabras. Tú lo prometiste, tú lo cumples. Dijiste que no, pues es no. Y si dijiste que sí, pues es sí. Eso es lo que Jesús nos enseña con respecto a nuestra sinceridad y que nuestra manera de hablar sea digna de confianza. Es decir, que nuestras promesas no tengan doblez, que no tengan doble fondo nuestras palabras, sino que seamos transparentes, sinceros y que aún con el dolor de nuestro corazón cumplamos con lo que habíamos prometido, ¿no? Y el punto número 15, vamos ya terminando. Dice el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús dice que el discípulo debe de ser compasivo, ¿no? Otra vez aparece, oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú me haces exactamente es lo que yo te voy a hacer como venganza. Y así vamos a equilibrar la justicia. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, no, no resistáis al que es malo. Es decir, cualquiera que te haga un daño, pues no trates de ejercer la venganza en primera instancia, como la primera reacción. Dice, más bien, da espacio a darle una oportunidad a que corrija. Cuando dice, vuélvele la otra mejilla, no se está refiriendo a que te expongas a que lo vuelva a hacer, sino más bien a que le des una oportunidad más a que pueda corregir. Dice, a cualquiera que tiene un pleito porque te quitó la túnica, déjale también la capa, es decir, pues déjalo. Si no afecta tus finanzas, si no afecta, pues perdónalo y déjalo pasar. Y dice, cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el dos.
Y se está haciendo referencia a los romanos, ¿no? En los tiempos de los romanos, los judíos al ver a un romano que venía del mercado cargando con las bolsas del súper, ahí va por la calle cargando, la ley romana establecía que si una mujer o un hombre va por la calle, un romano caminando con las bolsas, el judío estaba obligado a llevar a una milla las bolsas, es decir, ayudarle por 1,5 kilómetros. Entonces Jesús dice, no nada más te lo lleves 1,5 kilómetros, hazlo por 2 millas, el doble. Es decir, hazle un bien, aunque sea por ley. Al que te pida, si tienes oportunidad de darle, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se rehuses. Es decir, que haya la bondad de tener compasión por los demás. Básicamente, el centro de esa enseñanza es ser compasión. Es decir, si yo puedo ayudar, yo lo voy a hacer. La palabra de Dios dice en uno de los pasajes de las cartas de Pablo, poder hacer el bien y no hacerlo es pecado. Es decir, si está en mí ayudar a los demás y no lo hago, ya está mal. Si no me afecta, no me algo más pobre, tengo la oportunidad de bendecir, no afecta mis finanzas, no afecta mi nada en sí, pero puedo hacerlo para ayudar, lo hago. Y de eso está hablando, que un discípulo siempre que pueda ayudar a los demás, lo debe hacer. Debe ser bondadoso, compasivo con los demás, siempre aprovechando todo el momento, ¿no? Y bueno, en la última parte dice el versículo 43. Oíste que fui dicho otra vez, el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Así era en el Antiguo Testamento, así era la ley. Pero Jesús dice ahora en este nuevo pacto, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir un sol sobre malos y buenos y que hace llover justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está diciendo ahí que el Antiguo Testamento, la ley, se quedaba corta con respecto al enemigo. Jesús está diciendo que el amor va por encima de todos, porque dice, ¿qué chiste tiene amar a los que nos aman? Pues eso es bien fácil, pero amar a los que nos han hecho daño, eso es más complicado. Entonces dice Jesús, ahí donde debe estar la distinción, en hacerle un bien a aquellos que nos han hecho mal. Jesús dijo en otra ocasión que haciendo un bien a aquellos que nos han hecho mal, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, le quemará la conciencia cuando ellos nos han hecho daño y nosotros les hemos hecho un bien. El apóstol Pedro dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Es decir, no pagar mal por mal, sino si nos han hecho un mal, pagar un bien, para que la conciencia se les queme, que eso es lo que estaba provocando. Dice, ¿por qué? Porque los gentiles, los que no creen en Dios, también hacen eso, son buenas gentes. Dice, pero nosotros debemos ir más allá, es decir, que la marca del discípulo de Cristo es que hacemos algo distinto y es que ayudas o bendices a aquel que te ha hecho daño, ¿no? O sea, vas a hacerle un bien al que te hizo un mal, porque si no, no tendría chiste todo este campo, todo este cambio y revolución de vida en la cual hemos entrado. Dice, sed pues perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, ¿no? Y ya por último, punto número 17 dice, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa en vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está diciendo que sus seguidores, sus discípulos, deben de evitar hacer obras de misericordia o de compasión a la luz del espectáculo, es decir, a la vista
de bombos y platillos como hacían los fariseos cada vez que ellos hacían el bien, para que todos se den cuenta qué tan buenas gentes son, sino que lo hacían en secreto. No había exhibiciones públicas cuando se trataba de ayudar a los demás, cuando se trataba de hacer ayunos u oraciones, porque los fariseos, los religiosos, les encanta que los vean. Dijo, pero ustedes no sean así. Cuando ayudes a los demás, hazlo en secreto. No hagas espectáculo, no toques trompeta ni tambores para que todos se enteren lo que has hecho. Cuando ayunes, tampoco hagas lo mismo, que todos se enteren de que estás ayunando. No es lo mismo platicar que estás ayunando o anunciar que estás haciendo un ayuno. O cuando haces oraciones, que no des una imagen de religiosidad solamente para que te aplaudan. Dijo, esto es un asunto secreto y ese es un asunto que se lleva en el corazón. El ayudar a los demás tiene que ver con la persona, con el corazón, y tu relación con Cristo y relación con Dios viene desde el corazón y en lo secreto. Jesús está diciendo aquí en este pasaje que evitemos todos los actos religiosos, públicos, exhibicionistas, que solamente tratan de ver que somos muy espirituales. Dijo, evitemos esa sobreespiritualidad fantoche que no lleva a nada, sino que vivamos una vida cristiana sencilla, sin espectáculos, sin derroches de bondad para que todo el mundo nos aplauda, sino en la intimidad, en la privacidad, en una relación de corazón con Dios, ahí ayudar a los demás, hacer buenas obras de misericordia y llevar nuestra relación y nuestras relaciones con Dios. Vamos a llegar hasta aquí terminamos. La próxima sesión vamos a seguir hablando de capítulos 6 y 7 sobre el Padre Nuestro. Vamos a analizar el tema del Padre Nuestro, de cómo debemos de orar. A los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Llama mucho la atención de por qué le preguntan que los enseñe a orar. ¿Acaso ellos no sabían orar? Y ahí es donde aparece el Padre Nuestro, que es un modelo, es una guía para nosotros relacionarnos con Dios en oración. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, analizar ese Padre Nuestro. Entonces yo quiero pedir que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta palabra que es la constitución de todo creyente, que podamos, Señor, vivir en rectitud, en sencillez, fuera de toda religiosidad, aprender a perdonar, aprender a ayudar, Señor, aprender a llevar una relación justa desde el corazón, sabiendo que te adoramos en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, que podamos, Señor, ser ejemplo y testimonio hacia los que no te conocen, que podamos llevar la luz del Evangelio, de ser luz y bendición para otros, y que esa bendición resulte en que la persona glorifique el nombre de Dios por causa nuestra. Te pido, Señor, que podamos ir más allá de lo que marca la ley, Señor, sí, cuando alguien nos ha hecho un daño, que podamos, Señor, actuar con benevolencia, Señor, que podamos perdonar con facilidad, que podamos, Señor, tener misericordia, Padre, y que podamos llevar una vida cristiana íntima, privada, sin tanta exhibición de bondad, y que nuestras oraciones, Señor, sean en lo privado y en la intimidad. Padre, te pedimos que nos ayudes a evitar toda religiosidad, a toda pompa que nos anuncia sobre nuestra espiritualidad, Padre, que podamos ser sencillos, Señor, en esta manera de vivir auténtica, sencilla, pero poderosa en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra, que podamos andar en justicia y que seamos justos con todos los demás, que seamos pacificadores, que seamos medios de paz. Señor, que podamos ser no solamente bendición, sino ser los pacificadores y tener la sabiduría para resolver nuestras relaciones personales con los demás, que podamos tomar la iniciativa de cuando alguien tiene algo contra nosotros en humildad, hasta donde sea posible y en cuanto dependa de nosotros, Señor, buscar la solución, que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás y que podamos ser luz, testimonio y que podamos ser distintos y que esa distinción se vea por lo que tú has hecho en nosotros, no porque seamos bondadosos o porque seamos misericordiosos, sino que así nos has tratado y así debemos de tratar a los demás como lo que has hecho con nosotros, así hacerlo por los demás. Gracias, Señor, por esta palabra.
Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.